Bienvenidas, bienvenidos a mi pequeña selecta minoría. Hoy traigo otro vídeo más. Estoy haciendo muchos vídeos, pero estos vídeos están muy resumidos. Podríamos profundizar más en ellos y hablar de más cosas importantes, claro está. A partir ya de la semana que viene o la próxima, la voz que vais a escuchar será la mía propia. Voy a dejar de utilizar la voz que últimamente estoy poniendo porque creo que los vídeos es mejor que los haga yo, porque me cuesta mucho trabajo que esta voz haga lo que yo quiero. Con respecto a las imágenes, sé que hay muchos anacronismos. Sí, me hago una autocrítica. Sé que las banderas, símbolos, los ropajes, las espadas, lo que queráis, no corresponden con la realidad. También haré un vídeo sobre esto, cómo eran las banderas en aquella época, cómo eran los uniformes de los militares en aquella época, cómo eran las armas, y también haré otro vídeo de cómo era esa sociedad de aquella época, mostrando fielmente al máximo todos los detalles. Por eso, después de esta autocrítica, espero que me perdonéis. Hoy quizás sea el último vídeo que vais a escuchar esta voz. A lo mejor dejo de publicar vídeos tan seguidos porque tendré que esperar a un momento de silencio como el que tengo ahora mismo, donde nadie me perturbe la grabación. Sí, sé que hay anacronismo y todo esto lo voy a solucionar. Es una crítica que me hago, una autocrítica que me hago. Y espero que estéis todos muy bien, espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo. Espero que le deis me gusta a los vídeos, porque no le dais. Siempre hay uno dispuesto a darle no me gusta, aunque lo vea 2 segundos, le da el no me gusta. Siempre hay algún desaprensivo que se dedica a esto, no sé por qué. Y espero que le deis me gusta, porque no le dais. Os suscribáis y sin más preámbulos comienzo el tema de hoy, que es muy importante: la guerra de sucesión española después de la muerte de Carlos II, el último Habsburgo. Un saludo y que os vaya todo, pero que todo muy bien. Texto escrito por Viajero en el Tiempo. La muerte sin descendencia de Carlos II de Habsburgo, el 1 de noviembre de 1700, fue más que el final de una dinastía. Simbolizó la agonía de un modelo político, económico y cultural que había sustentado la hegemonía hispánica durante casi 2 siglos. La monarquía de los Austrias, agotada por la crisis estructural del siglo XVII, las guerras de los Países Bajos, la pérdida de influencia italiana y la bancarrota crónica de la Hacienda Real, dejaba tras de sí un estado erosionado. El testamento de Carlos II, redactado el 2 de octubre de 1700, expresaba la última voluntad de un monarca enfermo, profundamente religioso y dependiente de las facciones cortesanas. En él se designaba heredero universal a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, bajo la condición expresa de mantener la independencia de España y sus dominios. La cláusula era inequívoca: deseando conservar la integridad de mis reinos y estados, nombro por mi sucesor al duque de Anjou, con la condición de que no se una jamás esta corona con la de Francia. El testamento buscaba preservar la unidad del imperio español, pero en la práctica desató el temor de las potencias europeas. En 1700, la monarquía hispánica seguía abarcando territorios inmensos: la península ibérica, el virreinato de Nueva España, el Perú, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, los Países Bajos del Sur y un archipiélago colonial que se extendía del Caribe a Filipinas. En manos de un Borbón francés,
Esta herencia alteraba el equilibrio de poder en Europa. La política de Luis XIV y de Leopoldo I del Sacro Imperio se enfrentaba en una cuestión clave: ¿quién controlaría la herencia hispánica? 3 candidatos se perfilaban: Felipe de Anjou, nieto del rey Sol, apoyado por Francia; Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I; el duque de Baviera, José Fernando, nieto de María Teresa de Austria, fallecido prematuramente en 1699. El fallecimiento del candidato bávaro dejó el tablero libre para las 2 grandes potencias. Las potencias marítimas, Inglaterra y las Provincias Unidas, temerosas del poder francés, apoyaron a los Habsburgo. Así se configuró un enfrentamiento que desbordaría los límites de España. La política del equilibrio de poder, balance of power, se convirtió en la clave diplomática del siglo XVIII. Como escribió William III de Inglaterra en una carta de 1701, la herencia de España no pertenece a un rey, sino a la paz de Europa. En el interior de España, la situación era de descomposición administrativa y fractura territorial. La Corte de Madrid estaba dominada por 2 bandos: los partidarios de Francia, encabezados por la reina viuda Mariana de Neoburgo, y el cardenal Portocarrero; los partidarios de Austria, vinculados a viejas familias castellanas y a la alta nobleza. El pueblo y el clero, en su mayoría, apoyaron al nuevo rey Felipe V, a quien vieron como un joven monarca capaz de restaurar la autoridad real. Su llegada a Madrid en 1701 fue recibida con entusiasmo. Viene un príncipe de la sangre de Francia, pero con el corazón español. Sin embargo, ese entusiasmo pronto se transformó en división, pues las instituciones de la Corona de Aragón temían la pérdida de sus fueros bajo un régimen absolutista de corte francés. La proclamación de Felipe V en 1701 desencadenó una serie de reacciones diplomáticas. Luis XIV, confiado en su poder, cometió un error fatal: reconoció al pretendiente jacobita Jacobo III como rey legítimo de Inglaterra. Esta provocación empujó a Inglaterra, Holanda y Austria a formar la Gran Alianza de La Haya, 1701. En 1704, una flota anglo-holandesa tomó Gibraltar. La comandaron George Rooke y Jorge de Hesse-Darmstadt. Desde entonces, Gran Bretaña controló el estrecho. Vélez-Málaga, 24 de agosto de 1704. Gran combate naval, sin vencedor claro. Ningún barco capturado. Aún así, la Royal Navy quedó dueña del Mediterráneo. Vélez-Málaga fue la mayor batalla naval de la guerra. Rooke, con anglo-holandeses, frente al conde de Toulouse y la flota francesa. Combate en línea durante horas. Bajas aproximadas: aliados, cerca de 2.700, franceses, unas 1.600. Resultado operacional: Francia mantiene su flota, Gran Bretaña asegura Gibraltar y el paso del estrecho. Vigo, 1702. La escuadra anglo-holandesa destruye convoy hispano-francés y captura parte del tesoro. Cabrita Point, 1705. Victoria británica rompe el bloqueo de Gibraltar. Menorca, 1708. Desembarco aliado y control de Port Mahon, base naval clave. Conjunto: hegemonía marítima británica en Atlántico Oriental y Mediterráneo Occidental. El conflicto en la península adoptó rasgos de guerra civil. En Castilla, el apoyo a Felipe V fue mayoritario, reflejando la fidelidad tradicional al rey legítimo y el peso de la burocracia central. En cambio, en Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, se impuso la causa austracista, defendiendo los privilegios forales frente a la uniformidad borbónica. El archiduque Carlos fue proclamado Carlos III de España en Barcelona, 1706. Las instituciones catalanas lo reconocieron como su soberano legítimo, y durante varios años mantuvieron una administración propia bajo protección aliada. Esta división interna tuvo un enorme impacto posterior. El centralismo borbónico nació como reacción a esa fragmentación. La Guerra de Sucesión fue un conflicto global, con frentes activos en Italia, Flandes, Alemania, España y América. Italia, 1706. El príncipe Eugenio derrota a los franceses en Turín y levanta el sitio. El Piamonte queda a salvo. Turín,
1706. Ataque sorpresa de Eugenio coordinado con la guarnición. Los franceses se retiran del Piamonte. Punto de inflexión en Italia. En el centro de Europa, Marlborough encadenó victorias. Blenheim, 1704. Ramillies, 1706. Y Oudenarde, 1708. Cayó el mito de la invencibilidad francesa. Blenheim, 1704. Marlborough y Eugenio cierran la trampa cerca de Blenheim. Derrota francesa severa, miles de prisioneros. Los aliados recuperan la iniciativa en Alemania. Ramillies, maniobra de flanco de Marlborough, rompe el centro franco-bávaro. Oudenarde, ataque aliado por los flancos frustra a Vendôme. Camino abierto al asedio de Lille. Superioridad operativa aliada en Flandes. En España, la batalla decisiva fue Almansa, 1707. Las tropas borbónicas de James Fitzjames, duque de Berwick, vencieron al ejército aliado del conde de Galway. Balance de Almansa. Aliados. Más de 7.000 bajas y entre 3 y 4.000 prisioneros. Perdieron banderas y artillería. Borbónicos, unas 2 a 3.000 bajas. Tras la victoria, cayó Valencia y parte de Aragón. Berwick escribió: Almansa decidió el destino de España. La unión debía hacerse bajo un solo cetro. Almansa, 25 de abril de 1707. Berwick manda a los borbónicos, Galway y el marqués das Minas a los aliados. Aproximadamente 22 a 24.000 frente a 16 a 20.000, con mejor coordinación borbónica. Berwick concentró el golpe sobre el ala derecha aliada. La infantería avanzó y abrió fuego en volea. La caballería flanqueó. El viento y el humo desordenaron a Galway. Se rompió su línea y perdió baterías y estandartes. Los aliados se retiraron hacia Alcoy y Valencia. Hubo más de 7.000 bajas y miles de prisioneros. La victoria reforzó a Felipe V y permitió los decretos abolicionistas en Aragón y Valencia en 1707. La victoria borbónica permitió a Felipe V imponer un nuevo orden político. Entre 1707 y 1716 promulgó los decretos de nueva planta, que abolieron los fueros de Aragón, Valencia, Mallorca, y tras 1714, los de Cataluña. He juzgado por conveniente abolir y derogar todos los fueros, privilegios y costumbres hasta ahora observados. El objetivo era crear una monarquía unitaria, con administración castellana, justicia centralizada y ejército permanente. Esta transformación, inspirada en el modelo absolutista francés, significó el nacimiento del Estado moderno español. Como observó Domínguez Ortiz, los Borbones hicieron lo que los Austrias jamás habían osado: uniformar un imperio que había sido plural. La muerte del emperador José I, 1711, cambió el curso de la guerra. El archiduque Carlos heredó el trono imperial como Carlos VI, lo que alarmó a las potencias aliadas. Temían una resurrección del bloque habsbúrgico. Inglaterra y Holanda retiraron su apoyo y buscaron la paz con Francia y España. La negociación de Utrecht, 1713, fue, en realidad, una redefinición del mapa europeo. Los tratados que siguieron, Rastatt, 1714, y Baden, 1715, consolidaron el nuevo equilibrio continental. Los acuerdos de Utrecht y Rastatt tuvieron consecuencias trascendentales. Felipe V fue reconocido como rey legítimo de España. La Casa de Borbón se estableció definitivamente en el trono, pero renunció para siempre a los derechos al trono francés. España cedió Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña al Imperio Austriaco, Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña. El asiento de negros y el navío de permiso a los británicos, abriendo el monopolio americano. Estos tratados marcaron el ascenso de Gran Bretaña como primera potencia marítima y comercial. El historiador Henry Kamen lo sintetizó así: Utrecht fue el acta de nacimiento del Imperio Británico y el certificado de defunción del poder universal español. La guerra dejó a España devastada económicamente. Las campañas habían vaciado las arcas, destruido cosechas y paralizado el comercio interior. Pero al mismo tiempo, el país inició un proceso de modernización administrativa y militar. Se creó la Secretaría de Estado y del Despacho, antecedente del actual Consejo de Ministros. Se reorganizó el ejército permanente bajo mandos profesionales.
se impulsó la reforma fiscal y la reorganización territorial. La victoria borbónica consolidó el modelo de monarquía centralista y absolutista, pero también sentó las bases de la España ilustrada del siglo XVIII. La interpretación historiográfica de la Guerra de Sucesión ha evolucionado. Para Eliot, 1963, representó el cierre del ciclo imperial iniciado con Carlos I. Para Lynch, 1981, fue la transición entre dos modelos de Estado, el compuesto y el centralizado. Y para Storrs, 2006, la guerra fue el laboratorio donde se forjó la nueva monarquía borbónica. El debate contemporáneo ha desplazado el énfasis de la mera derrota a la resiliencia institucional. España perdió territorios, pero ganó cohesión. La Guerra de Sucesión Española fue una guerra de reinos y una guerra de sistemas. Supuso el fin del modelo polisinodial y de la monarquía pactista de los Austrias, y el inicio del absolutismo racionalizador de los Borbones. Sus consecuencias trascendieron lo militar, alteraron la geografía política de Europa, el equilibrio global de poderes y la estructura interna del Estado español. En 1714, tras el asedio de Barcelona, Felipe V consolidó su trono. La frase de un cronista catalán lo resume con amarga lucidez: perdimos las libertades, pero nació una nación más fuerte. Crónica de Miquel Ferrer, 1715, Biblioteca de Catalunya. Así terminó la larga crisis que comenzó con la muerte de un rey enfermo y sin hijos, y que alumbró, entre ruinas y reformas, la España moderna. Fuentes primarias: Testamento de Carlos II, 1700, Archivo Histórico Nacional, Sección Estado. Memoirs du Maréchal de Berwick, Tena I, París, 1738. Real Decreto de Nueva Planta, 1707-1716, Archivo General de Simancas. Tratados de Utrecht y Rastatt, 1713 a 1714, Archivo Diplomático Británico y Austriaco. Fuentes secundarias: Domínguez Ortiz, Antonio. La Sociedad Española en el siglo XVIII. Madrid, Alianza, 1963. Eliot, J.H., Imperial Spain, 1469-1716. London, Penguin, 1963. Lynch, John. Spain under the Habsburgs, Bolinto II. Decline and Transformation, 1598 a 1700. Oxford, 1981. Kamen, Henry. Felipe V, el rey que reinó dos veces. Madrid, Temas de Hoy, 2000. Storrs, Christopher. The Resilience of the Spanish Monarchy, 1665-1700. Oxford, OUP, 2006. Fernández Albaladejo, Pablo. La crisis de la monarquía de los Austrias. Madrid, Taurus, 1991.